Bueno chicos, chicas, bienvenidos a la ayudantía. En esta ayudantía vamos a tratar exclusivamente el algoritmo de Floyd-Warshall y como dice aquí, es para encontrar los costos mínimos entre todos los vértices de un grafo que es el que vamos a usar este exclusivamente. Lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar a ver el algoritmo, vamos a analizarlo un poco y vamos a ver qué se está haciendo por detrás de lo que nosotros vamos a hacer en la parte práctica. Entonces nosotros lo primero que vemos esta parte del algoritmo, que va a ser simplemente rellenar nuestra matriz de acá, con los pesos del grafo con el que vamos a trabajar, que es este de aquí al lado. Lo que vamos a hacer es iterar primero por i, luego por j, que va de 1 hasta la cantidad de vértices en los dos casos, y vamos a establecer un if, que si entre i, j hay un camino, existe un camino directo, nosotros vamos a poner el peso de dicho camino en la posición i, j de la matriz. Y en caso de que no exista, que sería este else, vamos a poner un infinito para representar simplemente de que no existe un camino directo entre i, j, o sea, entre i y j. Luego vamos a ver esta parte del algoritmo, que es lo que sigue, y que vamos a iterar primero por k, luego por i y luego por j. ¿Y qué es lo que vamos a ir viendo? Vamos a ejecutar esta línea que está aquí, ahí, que va a ir guardando en la posición i, j el mínimo valor entre la distancia que hay entre i y j, o la distancia que hay entre i y j pasando primero por un k. Entonces lo que vamos a hacer, para presentarlo mejor, vamos a establecer aquí un x, y que va a un x, k y después que va a un x, j. Entonces lo que nosotros vamos a ver es que hacer este camino de aquí es más corto que hacer un camino directo hacia xj. Entonces eso es lo que vamos a aplicar, vamos a estar aplicando constantemente en nuestro algoritmo. Y yo les voy a enseñar una manera un poco más práctica que quizás serviría más en un semestre presencial, pero ojalá que así lo entiendan un poco mejor. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a ir rellenando nuestra matriz, que sería la primera, recuerden, esta parte del algoritmo. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver el vértice 1, ¿cierto? Vamos a partir con el primero y vamos a ver los pesos que tiene hacia cada uno de los vértices. Tenemos primero hacia el vértice 2, ¿cierto? Hacia el vértice 3, hacia el vértice 4 y hacia el vértice 5. Para todos estos los pesos son 4, son 5, son 2 y 3. Entonces tenemos esos valores aquí, entonces los anotamos. 0. Bueno, eso también es importante. Toda la diagonal nosotros la vamos a definir como ceros, porque el costo para llegar a un mismo vértice obviamente es 0, no tenemos que pasar por ningún camino. Y si pasamos por algún camino, sabemos que como este es un grafo con arcos solamente positivos, pasar por un camino siempre va a ser mayor a 0, entonces lo definimos directamente como 0. Entonces con los pesos que habíamos visto antes para 1, vamos a anotar entonces de 1 a 2 tenemos 4, de x1 a x3 tenemos 5, de x1 a x4 tenemos 2 y de x1 a x5 tenemos 3. Y en este caso, como de x1 a x6 no existe un camino directo, vemos aquí que no existe un camino directo entre 1 y 6, lo que vamos a anotar es un infinito. Ahí. Entonces, este 5 es un poco feo. Después vamos a pasar al x2. Recuerden que estamos iterando en i y en j. Entonces vamos a pasar por el 2. El 2 tiene caminos a 3 y tiene caminos... El 2 tiene caminos a 3 y tiene caminos a 1, que ya lo revisamos, así que no necesitamos ponerlo de nuevo, y a 6. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a anotar aquí los valores de x2 a x3, 10, y los valores de x2 a x6, 5. Y para los otros dos vemos que no hay camino directo y por lo tanto marcamos un infinito. Luego para el x3 vamos a ver que tenemos un camino de x3 a x2, pero ya lo notamos, así que no nos importa, y de x3 a x6, en el que el valor sería 12. Entonces vamos a anotar 12 aquí, y vemos que para los otros no hay un camino directo, por lo tanto anotamos el infinito. Luego para el x4 vamos a rellenar, tenemos el x4 que va al x5, camino de 2, y de x4 a x6 vemos que no existe, entonces le ponemos un infinito.
Y por último, de x5 a x6, vemos que es lo último que nos falta, del x que tiene un peso de 1. Entonces ahí ya terminamos de realizar la primera parte del algoritmo, que sería esta, rellenando nuestra matriz. ¿Por qué rellenamos solamente esta parte de aquí? Es porque en este caso, que aún no se supone que no han visto digrafos, o si que los ven todavía no los van a aplicar en este algoritmo, pero se puede hacer, que por ejemplo cuando tengamos que el camino va solamente en una dirección y por lo tanto el camino 5,6 sea distinto al 6,5. Eso todavía no lo vamos a aplicar en este ejercicio, pero se podría hacer, y en ese caso esta parte de la matriz sería distinta a esta parte de la matriz. Pero en este caso nosotros podríamos llegar y completar, solo que no lo ponemos por un tema de que si no vamos a tener que ir cuando actualicemos los pesos vamos a tener que actualizar las dos partes de la matriz. Entonces simplemente lo anotamos en una de las mitades. Ya, ahora vamos a empezar a aplicar esta parte del algoritmo, y que sería aplicando esta lógica de aquí, donde lo primero que vamos a revisar en nuestro algoritmo, recuerden, va a ser k, luego i, luego j. Vamos a iterar en esas tres variables, y nosotros vamos a plantear las siguientes restricciones: que i sea distinto a j, que k sea distinto a i, y que k sea distinto a j. ¿Por qué vamos a plantear esto? Que si bien el algoritmo aquí no lo plantea, nosotros lo vamos a hacer simplemente por un tema práctico, porque no sería, imagínense que i fuera igual a j y k fuera igual a i. Tendríamos, por ejemplo, que revisar un camino que fuera de x1 a x1 y luego de nuevo a x1. Y eso claramente no tendría sentido, así que para ahorrarnos revisar cosas así, vamos a plantear estas tres restricciones. Que si bien el algoritmo, como les digo, no lo plantea, sí lo hace por lo tanto, como no lo plantea, sí lo haría en un algoritmo implementado en algún lenguaje de programación, por ejemplo. Pero lo que nosotros vamos a hacer es saltarnos aquí porque no nos interesa saber un camino como el que les acabo de mostrar, porque tendríamos que actualizar, por ejemplo, un 0. Y sabemos que un 0, en un caso de un grafo que tiene puro arcos positivos, no tenemos por qué actualizarlo. Entonces lo que vamos a hacer, y aquí viene la forma que yo les quería mostrar, que encuentro que es mucho más práctica y les va a servir un poco a visualizar cuándo actualizar y cuándo no los pesos. Lo que vamos a hacer primero va a ser, como empezamos iterando con k igual a 1, recuerden, chico, ahí. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser rellenar esta columna de aquí con los valores que debería tener en la matriz, que serían estos de acá. Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser rellenar aquí 5, 2, 3, infinito. Y vamos a, para que sea aún más visible, lo vamos a destacar. Ahí, está la fila y la columna. Entonces, nosotros sabemos que la primera iteración va a ser k igual a 1, luego sería i igual a 1, pero como ya planteamos estas restricciones de aquí, no vamos a revisar esto, sino que vamos a partir con el i igual a 2, y con k igual a 1 no podría ser, 2 tampoco, entonces vamos a partir, esa va a ser nuestra primera iteración. Con k igual a 1, con i igual a 2 y k igual a 3. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estaríamos revisando entonces? Sería x con i igual a 2, con k igual a 1 y con... esto sería j, perdón. Ahí sí. Y j3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar? Si el camino, si pasar de x2 a x1 y luego de x1 a x3 es más corto que pasar directamente de x2 a x3. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero revisamos este camino de aquí, x2 a x1. Si se dan cuenta, x2 y x1 va a ser este valor de aquí, en la matriz. Y luego el valor de x1 a x3 va a ser este valor de aquí. Y lo que nosotros queremos revisar es que si la suma de esos dos valores es menor al camino que va directo de x2 a x3, que sería este de aquí. Y si se dan cuenta, estos dos valores se cruzan en el valor que nosotros tenemos que verificar. Entonces, esa es la idea de lo práctico de este método de realizar el algoritmo, porque nosotros podemos revisar directamente que 4 más 5 es 9, y que 9 va a ser obviamente menor a 10, entonces ahí actualizamos el peso. Y si se dan cuenta, eso significa que en nuestro grafo estaríamos pasando de x2, luego a x1 y luego a x3,
sería 4 más 5, 9. Es mucho más rápido que pasar de x2 a x3, que sería 10. Y eso es lo que está pasando por el algoritmo detrás. Nosotros ya actualizamos un peso y esto se puede hacer mucho más fácil con la técnica que les digo. Entonces, ahora lo que vamos a revisar, siguiendo nuestro algoritmo, tendríamos que j pasaría a ser 4 y este entonces pasaría a ser 4. Entonces lo que nosotros vamos a revisar entonces va a ser de x2 a x1, recuerden, sigue siendo este, y ahora de x1 a x4. Entonces vamos a ver este de aquí, y el valor que tenemos que revisar es este de acá, que sería de x2 a x4. Entonces, nosotros vemos 4 más 2, 6. ¿Es menor a infinito? Claramente. Entonces lo reemplazamos aquí con un 6. Ahí. Luego tenemos 4 y tenemos 3. Y así vamos a ir yendo todo el rato. Entonces nos vamos a ahorrar tener que escribir aquí todo el rato, porque si no nos vamos a demorar un montón. Entonces lo que vamos a hacer es revisar simplemente, ir avanzando primero acá y luego vamos a ir avanzando por acá. O sea, técnicamente avanzamos primero acá y luego por acá, pero ya entienden cómo funcionan los for, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a revisar este valor de aquí y vemos que 4 más 3 es 7 y claramente es menor a infinito, entonces cambiamos el valor. Luego pasamos a este, porque ahora el i pasa a ser 3 y el j vuelve a ser... El i es 3 y el j pasa a ser 4. ¿Por qué? Podríamos revisar el 2, pero eso no tendría sentido porque nosotros ya revisamos de 1 a 2. Revisar de 2 a 1 no tendría sentido en el caso de que no estamos trabajando en un digrafo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser revisar el 4 y tiene sentido porque revisamos esta parte de la matriz nomás. Entonces, vamos a seguir y vemos 5 más 2, 7. Aquí había un infinito, pero es menor a infinito, entonces lo reemplazamos. Luego, 5 más 3 es menor a infinito, claramente, entonces lo pasamos por un 8. Y luego 5 más infinito, ya saben cómo es la cosa, lo dejamos entonces el 12 como estaba, porque es menor a 5 más infinito. Luego tenemos 2 más 3 es 5, no es menor a 2, así que dejamos el 2. Y luego 2 más infinito, lo mismo, dejamos el infinito. Sería lo mismo. Y luego 3 más infinito, claramente no es menor a 1, así que lo dejamos así. Ya, ahora terminamos la iteración de k igual a 1, está listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora nosotros procedemos a borrar esto de aquí. Y vamos a pasar a una iteración con k igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Rellenamos la columna del 2 con 9, 6, 7, 5. Y la del 2 acá la tenemos con 4. Entonces ahora destacamos esta fila y esta columna de aquí. Y empezamos a hacer el mismo método. Empezamos a ver aquí. 5. 4 más 9. 4 más 9, 13. Menor a 5, no, lo dejamos como está. Pues 4 más 6, ¿es menor a 2? No, dejamos el 2. Pues 4 más 7, 11. ¿Es menor a 3? No, le dejamos el 3. Y aquí si hay una actualización del peso, porque tenemos 4 y 5, 9 es menor a infinito. Entonces ponemos un 9. Y esto, recuerden, siempre lo podemos ir verificando en nuestro grafo, que nosotros tenemos en este caso. Pasamos del x1 al x2 y del x2 al x6. Entonces vemos del x1 al x2 y del x2 al x6. Ahí tenemos 4 más 5, 9. Y antes no teníamos ningún camino directo del 1 al 6. Entonces vemos que está siendo consistente lo que nosotros estamos planteando en nuestro algoritmo. Luego, seguimos. Recuerden que no tenemos que revisar ninguna de la fila que está marcada. Entonces, 9 más 2, o sea, 9 más 6, recuerden, no es menor a 7. 9 más 7 tampoco es menor a 8. 9 más 5 tampoco es menor a 12. Luego, 6 más 7 no es menor a 2, así que lo dejamos ahí. Aquí tenemos otra actualización de un peso. Tenemos 6 más 5, 11, menor a infinito. Así que actualizamos con un 11. Luego, tenemos 7 más 5, 12. Y vemos que no es menor a 1, así que lo dejamos como está. De nuevo, ya terminamos nuestra iteración con k igual a 2. Así que borramos todo esto y completamos ahora, como ya hicimos el k igual a 2, ahora vamos con k igual a 3. Entonces vamos a pasar a rellenar aquí con 5, 9, acá 7, 8, 12, ¿cierto? Que son las filas del x3.
y de nuevo destacamos esta fila de aquí y esta columna de acá. Ahora lo que vamos a hacer va a ser borrar esto de aquí al lado, porque ya de alguna forma estamos obviando lo que está pasando en el algoritmo por detrás, y nosotros incluso planteamos unas restricciones para poder hacerlo aún más práctico, revisando únicamente la matriz. Entonces, vamos a revisar únicamente la matriz. Vemos este valor, 9 más 5 no es menor a 4, 5 más 7 tampoco es menor a 2, 5 más 8 no es menor a 3 y 5 más 12 tampoco es menor a 9. Entonces esta fila nos queda como está. ¿Qué es lo que estaríamos, recuerden, haciendo ahora? Sería pasar de un xi, como estamos en la iteración k igual a 3, pasando por x3 y luego por a xj. Y revisando que ese camino sea... o sea, que el camino... No, claro, perdón. Que este camino sea menor al que pasa directo de xi a xj. O no necesariamente el que pase de xi a xj, sino el que tengamos guardado con anterioridad. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a borrar esto. Y vamos a seguir revisando nuestra matriz. 9 más 7 no es menor a 6, 9 más 8 no es menor a 7 y 9 más 12 tampoco es menor a 5. Luego tenemos 7 más 8 no es menor a 2 y 7 más 12 tampoco es menor a 11. Y por último 8 más 12 no es menor a 1, entonces con el x igual a 3 no actualizamos ninguno. Y borramos esto de aquí. Ahora ya terminamos con el k igual a 3 y pasamos al k igual a 4. Nosotros completamos aquí entonces con k igual a 4 tenemos 2, 6, 7 y 2 y 11. Entonces destacamos de nuevo lo de aquí. Y vamos viendo aquí 6 más 2 no es menor a 4, 7 más 2 no es menor a 5, 2 más 2 no es menor a 3 y 2 más 11 no es menor a 9. 7 más 6 no es menor a 9, 6 más 2 no es menor a 7, 6 más... Bueno, y ahí vamos revisando, este tampoco se actualiza, este tampoco se actualiza, este tampoco se actualiza y este tampoco. Entonces con x4 tampoco se nos actualiza ninguno. Si bien esto parece ser un poco tedioso, igual hay que revisarlo porque de repente un gráfico no necesariamente uno va a notar directamente cuándo se puede actualizar un valor o cuándo no. Entonces les recomiendo que lo hagan, puede ser un poco latero, pero se van a la segura. Ahora vamos entonces con el k igual a 5 y actualizamos aquí entonces con 3, 7, 8 y 2 y luego 1. Destacamos, ya nos queda poco, ahí. Y esta columna de aquí, acá. Y vemos, vamos revisando. 7 más 3 no es menor a 10. 8 más 3, o sea, no es menor a 4, perdón. 8 más 3 no es menor a 5. 2 más 3 no es menor a 2. 3 más 1, aquí tenemos una primera actualización después de mucho tiempo. 3 más 1 es 4. Recuerden, esto significaría que en el vértice que va de x1 a x5 y luego de x5 a x6 es menor que ir directamente de x1 a x6. Y lo podemos ver aquí. Ir de x1 a x6. Aquí notamos algo que espero que se hayan dado cuenta. Es que x1 no tiene un valor directo a x6. Eso significa que el valor que estaba antes aquí era un valor que pasaba por... Si se dan cuenta, teníamos un valor de 9. Entonces era un valor que pasábamos probablemente por valor 6. Estamos pasando por 5, entonces sería 4 más 5. Ah, claro. Sería un valor de para allá y para allá. Ahí tendríamos un valor de 9. Y ese es el valor que nosotros teníamos guardado de antes. Y nosotros vemos que este algoritmo nos permite actualizar incluso un valor que nosotros ya hayamos actualizado con anterioridad. Entonces vemos que el algoritmo nos corrige de hecho y nos dice, oye no te vayáis por allá, ándate por acá. Que es mucho más rápido porque tiene un coste de solamente 4. A diferencia del anterior que tenía 9. Entonces, 8, seguimos revisando. 8 más 7 no es menor a 9, 2 más 7 no es menor a 6, 7 más 1 no es menor a 5, 2 más 8 no es menor a 7, y ahí vamos a revisar. Este también cambia, de nuevo.
Tenemos 8 más 1 es 9, menor a 12, por lo tanto actualizamos. Luego tenemos 2 y 1, de nuevo actualizamos aquí. Tenemos 3, que es claramente menor a 11. Ahí. Y ya con eso terminamos la iteración con el k igual a 5. Entonces esto lo marco yo. Ahí. Y borramos esto acá. Y ya nos queda la última iteración nomás, que sería con el k igual a 6. Y que sería rellenando los valores acá. 4, 5, 9, 3 y 1. Entonces destacamos esta última de aquí. Esta última columna de aquí. Y vamos revisando. 4 más 5 no es menor a 4. Aquí este tampoco se actualiza. Este no se actualiza. Este tampoco. 5 más 9 tampoco. 3 más 5 tampoco. Aquí ya tenemos una actualización. Y si no me equivoco debería ser la última ya. Tenemos 5 más 1, 6. Es menor a 7. Así que lo actualizamos. Luego tenemos aquí 3 más 9, 12. Nos queda igual. 9 más 1, 10. Nos queda igual. Y por último 1 más 3. No es menor a 2. Así que nos quedamos con esta matriz. Y este sería el resultado entonces del algoritmo de Floyd-Warshall. Que ya terminamos con la última acá. Y esta sería la matriz que nosotros obtenemos de los costos mínimos entre todos los vértices de nuestro grafo. Y nosotros podríamos, claro, empezar a revisar que efectivamente los caminos que nosotros encontramos aquí estén bien y sean consistentes con lo que nosotros tenemos aquí en nuestro gráfico. Entonces ya ahí terminamos con nuestro algoritmo. Ahora, quiero destacar esta pregunta que puse aquí, que sería ¿qué fenómeno se produce si cambiáramos el peso, el costo del arco 4,5 a menos 6? Sería 4,5 aquí. Entonces borramos esto de acá y ponemos un menos 6. Ahí. Y qué es lo que quiero que se fijen es específicamente en esto. Aquí. Que esto qué quiere decir? Que en nuestro grafo existe un ciclo de costo negativo. ¿Qué significa eso? Que si nosotros, por ejemplo, nosotros ya con un vértice de costo negativo, ya el algoritmo, si bien funciona y nos entrega un resultado normal, que se podría decir, claro, algunos de los costes de la matriz van a ser negativos. Por ejemplo, de 4 a 5, nosotros tendríamos aquí de 4 a 5, este sería en verdad menos 6, ¿cierto? Ese sería el costo menor. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un ciclo de coste negativo? Nosotros podríamos pensar que si el algoritmo de repente se puede comportar de manera un poco extraña, independiente de que funcione para los arcos negativos, podríamos, por ejemplo, ir de 4 a 5, después de 5 a 1 y de 1 a 4, y nosotros tendríamos en total, si sumamos los pesos, tendríamos menos 6, más 3 menos 3 y más 2 menos 1, y llegamos al mismo arco. Y a diferencia de cuando tenemos puros costes positivos en que las diagonales son puros 0, aquí tendríamos que ir del 4 al 4, sería menos 1. Algo bastante raro, pero vale la pena analizarlo porque el algoritmo de Floyd-Warshall nos podría decir cuáles son los vértices que efectivamente están formando, o sea, pertenecen a un ciclo negativo. En este caso, si nosotros aplicáramos una iteración del algoritmo de Floyd-Warshall, podríamos ver que al final terminaríamos aquí quizás con un menos 1. Con un menos 1. Pero eso también requiere que nosotros no planteemos las restricciones que planteamos aquí en un principio. Que esto, recuerden, lo planteamos solo para que fuera más práctico realizar el algoritmo en esta matriz. Pero nosotros tendríamos que borrar esta primera restricción. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos revisar la diagonal. La diagonal, porque nosotros podríamos volver al mismo arco, como es el caso de esto de aquí. Volver al mismo arco y tener un peso menor que 0. Que sería menos 1. De hecho, si nosotros, por ejemplo, pusiéramos aquí un valor de menos 2, o sea, por ejemplo, menos 2, aquí no necesariamente tendríamos un ciclo negativo. Aquí tendríamos, de hecho, un ciclo de coste 3. Algo súper normal. Pero, ¿qué
que el hecho de que ya este arco de aquí sea negativo podría generar algún tipo de comportamiento medio extraño al momento de realizar el algoritmo. Si bien funciona y podemos encontrar caminos bastante cortos encontrando los caminos negativos, no necesariamente va a encontrar el camino más corto, porque nosotros, por ejemplo, podríamos hacer esto infinitamente cuando esto vale menos 6. ¿Y qué pasa si nosotros con este valor de menos 6 y vamos haciendo este ciclo infinitamente? Vamos a tener infinitamente valores más chicos, porque si hacemos una vez este ciclo, tenemos un ciclo de coste menos 1. Si lo hacemos de nuevo, esto va otro menos 1, nos va a quedar menos 2. Y así podríamos ir infinitamente, pues nos va a quedar menos 3. ¿Y eso qué quiere decir? Que efectivamente cuando hay un vértice, un arco, de coste negativo, técnicamente no existiría un camino, un camino menor de un vértice a otro. Entonces, eso es lo que quería que se dieran cuenta y que por lo menos, si es que no lo entendieron ahora, reflexionenlo y para que vean las aplicaciones que nosotros se le puede dar al algoritmo de Floyd-Warshall y qué nos permite hacer cuando tenemos arcos de coste negativo. Entonces, bueno, eso era como más o menos no sé si un truquillo, pero como algo como para que analicen, ¿cierto? Reflexionen un poco al final de la ayuntía, y espero que, bueno, el algoritmo de por sí era lo más importante, espero que les haya quedado muy claro. Como siempre pueden preguntarnos en el Discord cualquier tipo de duda que tengan y espero que les vaya bien en la evaluación.